hoy, Papa Francisco canoniza a 10 nuevos santos de la Iglesia Católica. Santo Padre defiende que no se puede hacer política con la ideología. Además, insta a defender la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Es una alegría estar nuevamente con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa contándoles que el domingo 15 de mayo el Papa Francisco canonizó a 10 nuevos santos, entre ellos a Charles de Foucauld. Al finalizar la misa, el Santo Padre dirigió el rezo de Regina Coeli. Veamos. Este domingo 15 de mayo el Papa Francisco proclamó a 10 nuevos santos de la Iglesia Católica, entre ellos a Charles de Foucauld, Titus Brandsma, Lázaro, llamado de Basahayam, César de Bus, entre otros. La celebración se realizó en la Plaza San Pedro del Vaticano y participaron miles de personas y numerosas autoridades civiles y eclesiásticas. Durante su homilía, el Santo Padre dijo que todos estamos llamados a servir al Evangelio y a los hermanos y ofrecer nuestra propia vida desinteresadamente sin buscar ninguna gloria mundana. En esta línea señaló la importancia de amar, que consiste en servir y dar la vida. Servir significa no anteponer los propios intereses, desintoxicarse de los venenos de la avidez y la competición, combatir el cáncer de la indiferencia y la carcoma de la autorreferencialidad, compartir los carismas y los dones que Dios nos ha dado. Luego el Sumo Pontífice describió que dar la vida no es solo ofrecer algo, sino darse uno mismo. Al respecto se dirigió en particular a las autoridades presentes y les dijo que el camino de la santidad siempre es mirar a Jesús en los otros. Nuestros compañeros de viaje, hoy canonizados, vivieron así la santidad, abrazando con entusiasmo su vocación de sacerdote, de consagrada, de laico. Se desgastaron por el Evangelio y descubrieron una alegría sin igual y se convirtieron en reflejos luminosos del Señor en la historia. Por otro lado, el Papa rezó para que los nuevos santos inspiren soluciones conjuntas, caminos de diálogo, sobre todo en los corazones y mentes de quienes ocupan puestos de gran responsabilidad y están llamados a ser protagonistas de la paz y no de la guerra. Cabe indicar que al finalizar la misa, el Santo Padre dirigió el rezo de Regina Coeli. Luego, saludó personalmente a muchas de las personas que estaban en el atrio cerca del altar y recorrió con el Papa móvil los pasillos de la Plaza San Pedro. En otras noticias, el Santo Padre recibió a los miembros de la fraternidad política Chemin Neuf, a quienes animó a vivir la política de forma cristiana, acogiendo al otro y aceptando su diferencia en un diálogo respetuoso. El Papa Francisco recibió a los miembros de la fraternidad política Chemin Neuf, a quienes animó a vivir la política de forma cristiana, acogiendo al otro y aceptando su diferencia en un diálogo respetuoso. En su mensaje dirigido a los presentes, el Papa aseguró que la política es de reflexión, acción y ante todo un arte del encuentro. Asimismo afirmó que como cristianos no podemos contentarnos con un diálogo superficial y formal. Por el contrario, dijo que estamos llamados a vivir el encuentro político como un encuentro fraterno, especialmente con aquellos que están menos de acuerdo con nosotros. Para lograr esto, el Papa aseguró que es necesario un cambio de mirada hacia el otro. Si no se produce este cambio de mentalidad, el Papa advirtió que la política corre riesgo de convertirse en una confrontación, a menudo violenta, para hacer triunfar las propias ideas en búsqueda de intereses particulares en lugar del bien común. El Papa Francisco también explicó que la política es acción y que como cristianos tenemos que comparar siempre nuestras ideas con la profundidad de la realidad. No olvidemos que la realidad es más importante que la idea. No se puede hacer política con la ideología, afirmó. Por último, el Papa habló de la importancia del asombro, aquello que hace sentir que estamos en Jesús, con Jesús, el asombro de ver la grandeza del Señor, indicó, la grandeza de su persona y de sentir la grandeza de las bienaventuranzas como programa de vida. Y el Papa Francisco se reunió con los participantes del capítulo general de los Camilianos y les advirtió sobre el individualismo y la indiferencia de la sociedad actual.
El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con los participantes del capítulo general de los Camilianos, la orden de los conocidos como ministros de los enfermos. En su discurso, el Santo Padre advirtió que nuestro tiempo está marcado por un individualismo y una indiferencia que generan soledad. Il nostro tempo è segnato da un individualismo e da un'indifferenza. Nuestro tiempo está marcado por un individualismo y una indiferencia que generan soledad y provocan el descarte de muchas vidas. Esta es nuestra cultura hoy: individualismo, indiferencia, que generan soledad y provocan descarte. La cultura del descarte. Solitudine e provocano lo scarto, la cultura dello scarto. La respuesta cristiana no está en la observación resignada del presente o en el pesar nostálgico del pasado, sino en la caridad que, animada por la confianza en la providencia, sabe amar el propio tiempo y con humildad da testimonio del Evangelio. E con umiltà rende testimonianza al Vangelo. Tomando como ejemplo a San Camilo de Lelis, fundador de la orden, el Papa Francisco animó a los presentes a mirar la realidad del sufrimiento, la enfermedad y la muerte con los ojos de Jesús, algo que requiere una dócil apertura al Espíritu Santo, que es el alma de todo dinamismo apostólico. Finalmente, el Santo Padre agradeció a los padres camilianos por su servicio a la Iglesia y aseguró que el bien que se da a un hermano que sufre es un don que se da al mismo Jesús, y que aquello que se vive y se ofrece cada día con alegría, aunque sea invisible a los ojos del mundo, no se pierde nunca, sino que, como una semilla caída en la tierra, germina y da fruto. Ahora les contamos que en un reciente discurso el Papa Francisco instó a defender la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco alentó a respetar la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural durante un reciente encuentro en el Vaticano con un grupo de la Aldea de Francisco, una iniciativa de empresarios en Francia que busca ofrecer un lugar para compartir la vida entre personas frágiles, como quienes han vivido en la calle, tienen capacidades diferentes, mujeres embarazadas en dificultad, jubilados, migrantes, quienes han sido víctimas de trata, entre otros. En su discurso, el Santo Padre destacó que quienes participan en esta iniciativa experimentan concretamente asociando el medio ambiente y el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la oración y la fraternidad, y también reuniendo a diferentes generaciones. Auspico che il village de François contribuisca. Espero que la aldea de Francisco contribuya a redescubrir lo que es un verdadero pueblo, un tejido de relaciones humanas concretas en el apoyo mutuo, en la atención a los necesitados, en la convivencia de las generaciones y en la preocupación por respetar la creación que nos rodea. Di rispettare il creato che ci circonda. En ese sentido, luego de expresar que cuenta con su testimonio para mostrar que la vida según el Evangelio se encuentra en la consideración equilibrada de todos estos aspectos, el Papa Francisco alentó a colocar siempre al centro de cualquier proyecto, además de una vida sencilla y trabajadora, el cuidado y el desarrollo de la vida interior, ya que la relación con Jesucristo es lo único que puede llenar corazones sedientos. Por ello, el Papa confió a Cristo como modelo e inspiración en su proyecto y en su vida diaria y bendijo a las personas presentes. En otros ámbitos, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa Francisco viajará a Canadá del 24 al 30 de julio. El Papa Francisco viajará a Canadá del 24 al 30 de julio de 2022. Así lo confirmó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien informó en el Día de la Virgen de Fátima que el Santo Padre realizará un viaje apostólico en Canadá y visitará las ciudades de Edmonton, Quebec e Iqaluit. De esta manera, el comunicado oficial de la Santa Sede indicó que el Santo Padre acogió la invitación de las autoridades civiles, eclesiales y de las comunidades indígenas.
Como se dio a conocer en el comunicado, el programa del viaje será publicado próximamente. Es preciso recordar que el propio Sumo Pontífice anunció su intención de viajar a Canadá durante sus reuniones en marzo en el Vaticano con los delegados indígenas de ese país. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, los obispos argentinos expresan su apoyo al Papa Francisco ante el maltrato injusto hacia su persona y misión. Además, obispo pide rezar por víctimas de tiroteo en iglesia cristiana en Estados Unidos. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Y nos vamos hasta Argentina con Matías Boca, quien nos tiene información de las nuevas autoridades de la Acción Católica y del apoyo de los obispos al Papa ante el maltrato injusto. Adelante, Matías. Gracias, estudio. Hoy llegamos hasta la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, ubicada en el barrio porteño de Mataderos. Para comenzar con la información, hubo cambio de autoridades en la Acción Católica Argentina. Claudia Carvajal será la nueva presidenta en el trienio 2022-2025. Por tal motivo, estuvimos dialogando con ella de forma exclusiva en EWTN Noticias y esto fue lo que expresó. La 30 Asamblea Federal de la Acción Católica Argentina es un acontecimiento de fe, un encuentro del laicado argentino que participa y vive este carisma en el pueblo de Dios y quiere comprometerse y renovar este compromiso de construir la cultura del encuentro y la cultura del cuidado, para favorecer el desarrollo integral de todas las personas, especialmente de nuestros hermanos más necesitados. Queremos vivir como discípulos misioneros en la realidad de hoy, allí donde se desenvuelve nuestra vida laical y cotidiana, y desde nuestros grupos ser factores de unidad, construir la comunión, generando puentes y transmitiendo la esperanza. Este es el compromiso que hoy la Acción Católica Argentina renueva para los 3 años de este nuevo periodo. En otro orden de noticias, es sabida la importancia de los clubes parroquiales en la vida de las comunidades, porque son un verdadero espacio de contención, de acompañamiento, de escucha y también dan respuestas a una gran cantidad de niños y jóvenes. A través de Cáritas Argentina conocemos al Club Atlético Virgen Inmaculada. En el CAVI participan aproximadamente entre 900 y 1000 chicos. Tratamos de transmitir valores, ¿no? Valores de compañerismo, de amor, de respeto. Digamos, esos valores para nosotros son fundamentales y una actividad, si no tuviera esos valores presentes, sería como una actividad vacía. Yo cada vez que hablo con los chicos, además de darle el deporte, siempre les digo, ustedes qué les gustaría hacer, qué les gustaría estudiar, si les gustaría seguir algo. O darle el ejemplo de que sí se puede salir, de que si ellos necesitan ayuda, que hay un montón de gente que los puede ayudar en todo sentido. Que nosotros estamos para eso también, para ayudarlos, para darles una mano y para salir adelante. A partir de hace un año y medio aproximadamente, se formó la Unión de Clubes Parroquiales. Nos unimos a Cáritas para trabajar juntos por los chicos y entonces ahí empezamos a abrir el panorama un poquito más. Por ejemplo, a través de Cáritas pudimos llegar a clubes de todo el país que antes no llegábamos. Hoy por hoy, gracias a Cáritas, podemos decir que hay clubes parroquiales o que la Unión de Clubes Parroquiales también llegó a Salta, a Córdoba, a Mendoza. Y bueno, y cada provincia, cada lugar tiene su particularidad. Bueno, el club es de cuota cero, las actividades son totalmente gratuitas. Así que nosotros buscamos donaciones de personas también que les gusta el proyecto o conocen el proyecto y donan desde, puede ser con material deportivo, a veces con plata, a veces con cosas para la merienda. Vamos, a nosotros todo nos suma. Para finalizar con la información, total apoyo de los obispos argentinos al Papa Francisco ante el maltrato injusto hacia su persona y también hacia su misión. Los obispos argentinos enviaron una carta al Santo Padre en la que expresan su cercanía, afecto y adhesión ante el maltrato injusto que sufre
contra su persona y su misión. Los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina afirman: nos duele el maltrato injusto a tu persona y a tu misión, sobre todo en nuestro país, movidos seguramente por intereses de poder y hasta mala intención que buscan manchar tu imagen y confundir a nuestro pueblo, expresaron los prelados. Compañeros y estimados televidentes, seguiremos trabajando desde aquí para llevarles la actualidad de la Iglesia Católica local. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías. En otros ámbitos, un obispo pidió orar por las víctimas de un reciente tiroteo en una iglesia cristiana en Estados Unidos. Veamos lo sucedido. Monseñor Timothy Freyer, obispo auxiliar de Orange, en California, Estados Unidos, pidió rezar por las víctimas del tiroteo ocurrido el 15 de mayo en una iglesia cristiana en la localidad de Laguna Wood, donde murió al menos una persona y otras 4 resultaron heridas. Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, el prelado expresó que han sido días trágicos con el tiroteo en Laguna Wood y el incendio en Laguna Nigel, en referencia al incendio forestal que el 12 de mayo afectó unas 80 hectáreas y arrasó con al menos 20 casas. Frente a ese contexto, Monseñor Freyer exhortó a unirse a él en oración por el descanso de las almas de los fallecidos, la curación de los heridos y el consuelo de quienes han perdido sus hogares, posesiones, familia o amigos, y pidió también que se rece pidiendo fortaleza para todo el personal de bomberos, policía y médicos. Según informó CNN en español, el tiroteo ocurrió en la iglesia presbiteriana de Ginebra durante un almuerzo realizado para homenajear a un expastor de un grupo taiwanés que utiliza ese templo para sus cultos. De acuerdo a lo informado por el departamento del sheriff del condado de Orange, todas las víctimas son adultos y fueron llevados al hospital. Asimismo, la policía local detuvo a un sospechoso. Según el portavoz Jeff Hallock, sería un hombre asiático de unos 60 años que no vive en la zona. El sujeto fue detenido en la iglesia luego que varias personas lograron quitarle las armas y atarle las piernas. En medio de la tensión por la posible derogación de Roe versus Wade, uno de los fallos principales que legalizó el aborto en Estados Unidos en el estado asociado de Puerto Rico, se emitió un proyecto de ley para ganar terreno en la defensa de la vida. Por ese motivo nos encontramos conectados con la autora del proyecto de ley y presidenta de la Comisión de Asuntos de la Vida y la Familia del Senado puertorriqueño, Joan Rodríguez, quien nos dará más detalles. Joan, bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Joan, ¿podría contarnos qué se busca lograr con el proyecto de ley? Con el proyecto de ley 693, lo que buscamos es comenzar a dar los primeros pasos en Puerto Rico en protección del niño por nacer. Resulta que en nuestro país, en Puerto Rico, actualmente es legal que una mujer pueda abortar en cualquier momento del embarazo y por razones no relacionadas a la protección de la vida de la madre ni a anomalías fetales incompatibles con la vida. Por lo tanto, esto quiere decir que en Puerto Rico, en estos momentos, una mujer puede abortar un niño por nacer durante los 9 meses o en cualquier momento de los 9 meses del embarazo y prácticamente por cualquier motivo. Por esta razón es que hemos presentado un proyecto de ley para comenzar a dar los primeros pasos en nuestro país en protección de la vida de los niños por nacer, de manera tal que a partir de la semana 22, estamos hablando de los 5 meses y medio de embarazo, cuando este proyecto establecería que se va a presumir la viabilidad de ese niño en el vientre y por lo tanto, a partir de ese término, es decir, las 22 semanas, se va a presumir que ese niño por nacer ya pudiera sobrevivir fuera del vientre y por lo tanto quedaría prohibido mediante ley la terminación de embarazos a partir de este periodo de gestación
considerando la excepción y contemplándola, y la única excepción que sería proteger la vida de la madre en un caso de vida o muerte para la mujer. Fuera de este escenario, mientras el bebé en el vientre se presuma viable, es decir, que puede sobrevivir fuera del vientre de la mujer, no pudiesen realizarse abortos en nuestro país. Así que esta legislación va encaminada a esos fines, como ya dije, a comenzar a dar los primeros pasos en protección de los niños en el vientre materno. En este sentido, ¿cuál es el estado actual del proyecto de ley? ¿Qué hace falta para que logre concretarse? Ahora mismo el proyecto de ley está en discusión en la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, que presido. Esto quiere decir que estamos próximos a que se prepare un informe sobre el proyecto de ley que será bajado a votación entre los integrantes de esa comisión. En esa comisión, todos los integrantes deberán emitir su voto. De resultar favorecida o favorecido ese informe sobre la medida, entonces pasaría a votación en el Pleno del Senado. Joan, con respecto a la filtración del borrador de opinión mayoritaria de la Corte Suprema, ¿cómo influiría en Puerto Rico si se logra derogar el fallo Roe versus Wade? Bueno, de derogarse Roe versus Wade, lo que va a implicar de forma definitiva es que cada estado y territorio, en este caso Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, va a poder decidir cómo legisla en materia de la regulación de la práctica del aborto, incluso pudiendo llegar a prohibirlo de forma absoluta. Así que esto va a implicar que en Puerto Rico de lo único que va a depender la regulación y legislación sobre el aborto va a ser de la voluntad política de los legisladores de nuestro país. Por lo tanto, a partir de la derogación de Roe versus Wade, ya ningún político en Puerto Rico podrá escudarse en la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1973 para no hacer nada en favor de la protección de los niños en el vientre materno. Definitivamente va a implicar un nuevo panorama, una nueva dinámica a la hora de presentar legislación para proteger los niños en el vientre de la madre. Para terminar, Joan, ¿qué mensaje daría frente al hostigamiento que están sufriendo los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, los grupos Provida y la Iglesia Católica debido a esta filtración? Bueno, les diría que nada turbe sus conciencias y que la defensa del valor de la vida humana sea el terreno firme sobre el que se mantengan erguidos en favor de la construcción de una cultura de vida. Joan Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos de la Vida y la Familia del Senado puertorriqueño, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Joan. En otras indicaciones, el Patriarcado Latino de Jerusalén expresó su conmoción por la muerte de la periodista palestina Shirin Abu Akleh, quien fue asesinada presuntamente por las Fuerzas Armadas de Israel. El Patriarcado Latino de Jerusalén expresó su conmoción por la muerte de la periodista palestina Shirin Abu Akleh de la cadena Al Jazeera, quien habría sido asesinada durante la cobertura del asalto del ejército israelí al campamento de Jenin. El comunicado del patriarcado indica que piden una investigación exhaustiva y urgente de todas las circunstancias de su asesinato para llevar a los responsables ante la justicia. Además, el texto lamenta que esta tragedia devuelve a la conciencia humana la necesidad de encontrar una solución justa al conflicto palestino, que se niega a caer en el olvido a pesar de que han pasado 74 años desde la Nakba. Se conoce como Nakba al éxodo de unos 700.000 palestinos que huyeron de los territorios ocupados por Israel en 1948. Asimismo, el Patriarcado Latino de Jerusalén afirma que oran por el descanso del alma de Shirin, quien fue ejemplo de deber y voz fuerte para su pueblo. Piden a Dios que le conceda a sus familiares el consuelo de la fe
y para que el pueblo palestino encuentre su camino hacia la libertad y la paz. En esta línea, Asia News recuerda que Shirin era una periodista cristiana con más de 20 años de cobertura del conflicto palestino, que creció en Jerusalén y venía de una familia originaria de Belén. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto que nos acompañen en este nuevo inicio de semana. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.